Mi jefe me acusó de robar dinero de la empresa, pero las cámaras mostraron algo que él no esperaba. Hay una sensación muy específica que solo conocen las personas que alguna vez han sido acusadas de algo que no hicieron. No es exactamente miedo, aunque el miedo está ahí. No es exactamente rabia, aunque la rabia también. Es algo diferente. Es la sensación de que el mundo que creías habitar, ese mundo en el que las cosas tienen lógica y en el que si uno hace bien su trabajo y se porta bien las cosas salen bien, de repente deja de existir. Y en su lugar aparece otro mundo, uno en el que alguien puede mirarte a los ojos y decirte que eres un ladrón, con pruebas que no son pruebas pero que de momento nadie está cuestionando, y tú estás ahí, parado, sintiendo como tu reputación se desmorona delante de ti en tiempo real sin que puedas hacer absolutamente nada para detenerlo. Esa sensación la conocí un miércoles a las 11 de la mañana. Estaba en mi escritorio, haciendo exactamente lo que hacía todos los días a esa hora, cuando mi jefe abrió la puerta de su despacho y me pidió que entrara. Nada en su tono me avisó. Era el mismo tono de siempre, el tono neutro de una persona que pide algo sin urgencia aparente. Entré. Me senté en la silla de siempre, frente a su escritorio de siempre, en esa oficina que conocía de memoria después de 4 años de reuniones y conversaciones y revisiones de resultados. Y entonces me dijo que sabía que había sido yo. Tardé unos segundos en entender de qué estaba hablando. Le pregunté qué quería decir. Me dijo que habían desaparecido 11.000 euros de la caja de la empresa en los últimos 3 meses. Que la auditoría interna lo había detectado. Que los registros señalaban hacia mí. Que tenía la opción de reconocerlo y llegar a un acuerdo, o esperar a que el proceso siguiera su curso con todas las consecuencias legales que eso implicaba. Me quedé mirándolo durante lo que debieron ser 5 segundos pero que me parecieron 5 minutos. 11.000 euros. 3 meses. Yo no había robado nada. Ni un euro. Ni un céntimo. En 4 años en esa empresa nunca había tomado nada que no fuera mío. Pero en ese momento, sentado frente a mi jefe con esa acusación flotando entre los dos, entendí algo que cambia la manera en que uno ve el mundo para siempre, que la inocencia, por sí sola, no te protege de nada. Lo que pasó después es lo que voy a contarles. Me llamo Sebastián. Tengo 34 años. Y esta es la historia de cómo estuve a punto de perder mi trabajo, mi reputación y 4 años de vida construida, y de cómo las cámaras de seguridad que debían hundirme terminaron siendo lo único que me salvó. Aunque no de la manera que nadie esperaba. Para entender lo que pasó necesitan saber dónde trabajaba y qué hacía. La empresa se llamaba Distribuidora Atlántico, una empresa mediana de distribución de productos de oficina y papelería para empresas. No era glamorosa. No era el tipo de lugar del que uno habla en las cenas con orgullo. Pero era sólida, pagaba bien, y tenía una estabilidad que yo valoraba porque había pasado mis primeros años laborales en startups que prometían mucho y entregaban poco. Mi cargo era coordinador de operaciones. En la práctica significaba que gestionaba los pedidos, coordinaba con los proveedores, supervisaba el almacén y controlaba los flujos de entrada y salida de mercancía y dinero. Tenía acceso a la caja chica para gastos operativos, que era el dinero del que se usaba para compras urgentes de suministros, pagos menores a proveedores locales, ese tipo de cosas. Un fondo de entre 2.000 y 3.000 euros que se reponía mensualmente y que yo manejaba con una disciplina que creía que todos en la empresa reconocían. Mi jefe se llamaba Mauricio. Llevaba dirigiendo la empresa 10 años, desde que su padre, el fundador, se había retirado y le había traspasado el mando. Era un hombre de 40 y muchos, con esa seguridad un poco agresiva que tienen algunas personas que han heredado el poder en lugar de construirlo, que confunden la autoridad que les fue dada con una superioridad que no han demostrado. No era un mal jefe en el sentido de que no gritaba ni humillaba. Pero tampoco era un buen jefe en el sentido de que confiara genuinamente en su equipo. Era de los que verifican sin decir que verifican, de los que hacen preguntas que en realidad son acusaciones disfrazadas, de los que te hacen sentir que nunca estás del todo aprobado aunque nunca te digan que estás desaprobado. 4 años había trabajado así. 4 años había aprendido a manejarlo. 4 años había hecho mi trabajo bien, y los números lo decían.
Y Mauricio lo sabía, aunque nunca lo dijera con demasiado entusiasmo. Hasta ese miércoles. Lo primero que hice cuando salí de su despacho, después de decirle que yo no había robado nada y que iba a demostrar eso, fue ir al baño, cerrar la puerta y respirar durante 2 minutos. No porque fuera a llorar, sino porque necesitaba que mi cerebro dejara de ir a 100 por hora y empezara a pensar con orden. El pánico no sirve para nada. El orden sí. Volví a mi escritorio. Abrí el archivo de registros de la caja chica de los últimos 3 meses. Lo revisé línea por línea. Cada entrada, cada salida, cada justificante. Todo estaba ahí. Todo cuadrado. Nada que no tuviera un recibo o una explicación documentada. Hice el total. Los números cerraban perfectamente. Así que la pregunta no era dónde había ido el dinero que yo había manejado. La pregunta era de dónde habían salido los 11.000 euros que según Mauricio habían desaparecido. Le pedí a Mauricio, esa misma tarde, que me mostrara los documentos de la auditoría. Los que supuestamente señalaban hacia mí. Me dijo que eso era parte del proceso interno y que no podía compartirlos todavía. Le dije que si me estaba acusando formalmente necesitaba saber de qué exactamente me estaban acusando. Me dijo que de momento era una investigación interna y que debía mantener la discreción. Discreción. Esa palabra me quedó dando vueltas. Porque la discreción, cuando alguien te acusa de robar, raramente trabaja a tu favor. La discreción en esos casos significa que la versión del acusador circula y la tuya no. Esa noche llamé a un abogado laboralista. No tenía uno, nunca había necesitado uno, pero un amigo me pasó el contacto de alguien de confianza. Hablé con él durante casi 1 hora. Me explicó mis derechos. Me dijo que mientras no hubiera una denuncia formal, yo seguía siendo empleado con todos mis derechos, y que ninguna empresa puede despedirte por una acusación sin un proceso que lo sostenga. Me dijo también que debía empezar a documentar todo desde ese momento. Cada conversación con Mauricio, cada email, cada interacción relacionada con el asunto. Que no borrara nada. Que guardara copia de todo lo que tuviera acceso en mi trabajo. Y me dijo algo más, algo que yo no había pensado todavía. Que solicitara acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad del área donde se manejaba la caja. Que si había cámaras y si había algo que demostrar, ese material podía ser crucial en cualquier dirección. Al día siguiente le pedí formalmente a Mauricio, por escrito, por email para que quedara registrado, que me proporcionara acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad del almacén y de la zona de administración correspondientes a los últimos 3 meses. Justifiqué la solicitud diciendo que era parte de mi derecho a defenderme de las acusaciones que me habían hecho, y que ese material podía demostrar mi inocencia o, si había algo que no había visto, ayudar a entender qué había pasado. La respuesta de Mauricio tardó 2 días en llegar. Más de lo que tardaba normalmente en responder mis emails. Cuando llegó, decía que el acceso a las grabaciones de seguridad estaba restringido al personal autorizado y que mi solicitud estaba siendo evaluada. Evaluada. No denegada. No aprobada. Evaluada. Ese lenguaje me dijo algo. A mí y a mi abogado cuando se lo reenvié. Me dijo que había algo en esas grabaciones que Mauricio no estaba seguro de querer que yo viera. Porque si las grabaciones lo único que mostraban era mi culpabilidad, la respuesta lógica de Mauricio hubiera sido mostrarlas inmediatamente. La respuesta lógica de un inocente acusando a alguien de robo es usar todas las pruebas disponibles cuanto antes. La respuesta de alguien que sabe que las pruebas pueden contar una historia diferente a la que está narrando es exactamente la que había dado Mauricio, evaluar. Mi abogado me aconsejó dar un paso que en ese momento me pareció arriesgado, pero que resultó ser la decisión más importante que tomé en todo el proceso. Me aconsejó presentar una solicitud formal ante la empresa, con copia a la dirección legal que aparecía en los registros mercantiles, exigiendo acceso a las grabaciones en un plazo de 48 horas, con el argumento de que eran documentos necesarios para el ejercicio de mi derecho a defensa en el marco del proceso disciplinario que se me estaba aplicando. Y que si en ese plazo no se me proporcionaba el acceso,
Presentaríamos una denuncia ante la Inspección de Trabajo por obstaculización del ejercicio del derecho de defensa. 40 horas después de esa solicitud, Mauricio me llamó a su despacho. Esa reunión fue diferente a la del miércoles anterior. No en el sentido de que Mauricio fuera diferente en la forma, seguía siendo el mismo tono neutro, el mismo escritorio, la misma oficina. Sino en el sentido de que el peso de la sala había cambiado. Había algo en él, en cómo estaba sentado, en el ángulo de sus hombros, que yo no había visto en 4 años de trabajar con él. Me dijo que había revisado personalmente las grabaciones. Que había encontrado irregularidades. Que la situación era más compleja de lo que había creído inicialmente. Que necesitaba tiempo para procesar la información y que me avisaría cuando tuviera algo definitivo que comunicarme. Le dije que no. Que si había revisado las grabaciones y había encontrado algo que cambiaba la situación, quería saberlo en ese momento. Que llevaba una semana con una acusación de robo encima sin haberme mostrado ninguna prueba concreta, que eso me había afectado personalmente y profesionalmente, y que tenía derecho a saber qué mostraban exactamente esas grabaciones. Mauricio se quedó callado durante varios segundos. Luego abrió el cajón de su escritorio, sacó una tablet y me la puso delante. Había una grabación cargada. El ángulo era el de una cámara ubicada en el corredor entre su despacho y la zona de administración donde estaba la caja principal. No la caja chica que yo manejaba. La caja principal de la empresa, que solo Mauricio y la directora financiera, una mujer llamada Amparo, tenían acceso autorizado. En la grabación se veía a Mauricio. Solo, fuera del horario normal de oficina. Abriendo la caja. Sacando dinero. Contándolo. Guardándolo. No una vez. La grabación tenía marcas de tiempo de distintas fechas. Distintos días. Distintos momentos. Siempre el mismo patrón. Siempre el solo. Siempre fuera del horario habitual. Lo miré a él después de ver la grabación. Él me miraba a mí. No dije nada de inmediato porque no sabía qué decir. Mi cerebro estaba procesando demasiadas cosas al mismo tiempo, la confirmación de que yo tenía razón, la comprensión de lo que había estado pasando, y la pregunta que llegó inmediatamente después de esas dos cosas. ¿Por qué me había acusado a mí? La respuesta a esa pregunta llegó en las horas siguientes, a través de mi abogado y de la directora financiera Amparo, que resultó ser la persona que había iniciado la auditoría interna y que no había sido ella quien me había señalado como sospechoso. Lo que había pasado era esto. Amparo había notado discrepancias en los registros de caja principal hace aproximadamente 1 mes y medio. Había iniciado una revisión interna discreta. Cuando Mauricio se enteró de que Amparo estaba auditando, había entendido que era cuestión de tiempo antes de que la revisión llegara a él. Y había decidido construir una narrativa alternativa, la de un empleado con acceso a fondos de la empresa que estaba robando dinero de manera sistemática. Una narrativa que, si se instalaba primero, podía contaminar la investigación y crear suficiente confusión para que él tuviera tiempo de cubrir su rastro o de llegar a algún tipo de acuerdo. Me había elegido a mí porque yo era el empleado con más acceso documentado a fondos operativos. Porque mi cargo era el que más fácilmente podía soportar una narrativa de robo sin que sonara completamente inverosímil. Y probablemente porque me había evaluado como alguien que no iba a pelear, que iba a paralizarse, que iba a asumir que el jefe tenía razón y que las instituciones lo protegerían. Se equivocó en esa última parte. El proceso que siguió fue largo y tuvo varias capas paralelas. En la empresa, Amparo presentó los resultados de la auditoría a la junta directiva, que en este caso era el padre de Mauricio, el fundador retirado, y otros 2 socios minoritarios. Las grabaciones fueron parte del material presentado. Mauricio fue suspendido de manera cautelar mientras se completaba la investigación interna. Paralelamente, se presentó una denuncia penal. No la presenté yo directamente, aunque tenía todo el derecho a hacerlo. La presentó la empresa, a través de su asesoría legal, porque lo que habían encontrado no era solo el dinero de la caja. Cuando los auditores externos que contrataron empezaron a revisar con más detalle, encontraron un patrón que venía de mucho más atrás. Facturas de proveedores infladas.
Pagos a una empresa que resultó estar registrada a nombre de un familiar de Mauricio. Gastos de representación que no correspondían a ninguna actividad real de la empresa. El total, cuando se cuantificó todo, superaba los 80.000 euros en un periodo de casi 3 años. Yo me enteré de eso de manera progresiva, a través de mi abogado y de Amparo, que en ese proceso se convirtió en una especie de aliada natural porque los dos habíamos sido, de maneras diferentes, víctimas del mismo hombre. Mi situación laboral se normalizó formalmente 3 semanas después de esa reunión en el despacho de Mauricio. La empresa emitió un comunicado interno reconociendo que las acusaciones contra mí habían sido infundadas y que mi trayectoria en la empresa era intachable. Mi abogado negoció una compensación económica por el daño reputacional y el perjuicio emocional causado por la acusación falsa. No fue una cantidad enorme, pero fue un reconocimiento formal de que lo que me habían hecho estaba mal. Mauricio fue despedido. La denuncia penal siguió su curso. No voy a decir que el proceso judicial fue rápido porque no lo fue. Estas cosas nunca lo son. Pero avanzó. Y en algún punto de ese proceso, Mauricio llegó a un acuerdo con la empresa para devolver parte de lo que había sustraído a cambio de una modificación de los cargos que reducía la pena potencial. Yo no soy parte de ese proceso judicial. No soy víctima directa en términos legales porque el dinero que robó no era mío. Pero sí soy testigo. Y en esa calidad, di mi declaración cuando me la pidieron, con la misma claridad y el mismo orden con que había documentado todo desde el primer día. Lo que más me costó de este proceso no fue lo legal ni lo laboral. Fue lo personal. Fue la semana y media que pasé con una acusación de robo encima en el lugar donde trabajaba, sabiendo que los compañeros lo sabían aunque nadie lo dijera abiertamente. Sintiendo esas miradas que son media mirada porque la gente no sabe si mirarte de frente cuando hay una nube encima tuya. Fue llegar a casa esas noches y no poder explicarle bien a las personas que me querían lo que estaba pasando porque yo mismo no lo entendía del todo. Fue la sensación de que la reputación que había construido en 4 años era una cosa frágil que podía desaparecer en una semana con la historia correcta en la boca del jefe correcto. Eso no desaparece aunque al final la verdad salga. Deja una marca. Una consciencia nueva sobre lo vulnerable que es la posición de cualquier persona dentro de una organización, cuando el poder está concentrado de una manera que no tiene contrapesos reales. Seguí en esa empresa 8 meses más después de todo lo que pasó. Lo hice porque la situación se había normalizado, porque los nuevos responsables trataron de hacer las cosas bien, y porque me pareció importante no salir corriendo como si yo tuviera algo de lo que huir. Me fui cuando me fui porque tuve una oferta mejor, no porque me expulsaran ni porque el ambiente me resultara insoportable. Me fui con la cabeza alta y con un finiquito correcto, y eso también formaba parte de lo que necesitaba que ocurriera. Hoy trabajo en otra empresa. Una más grande, con más estructura, con más controles internos que hacen exactamente lo que los controles internos deben hacer. No son solo una protección para la empresa sino también una protección para los empleados. Cuando los procesos son transparentes y los registros son accesibles, es mucho más difícil que alguien construya una mentira encima de ellos. Pienso a veces en Mauricio. No con rabia ya, o no principalmente con rabia. Pienso en lo que debe ser vivir así. Con ese nivel de miedo constante a que algo se descubra. Construyendo capas de mentira encima de otras capas de mentira, usando a otras personas como escudos cuando la mentira empieza a tambalearse. Debe ser agotador. Debe ser una manera muy miserable de pasar el tiempo. Y pienso también en la ironía perfecta de que las cámaras que él probablemente había asumido que me hundirían, las cámaras que él había citado indirectamente cuando me acusó diciendo que había registros que señalaban hacia mí, resultaron ser exactamente lo que lo hundió a él. Que el instrumento que eligió para destruirme fue el mismo instrumento que lo destruyó. Hay algo casi poético en eso. Aunque en su momento no lo sentí como poesía sino como el alivio enorme, físico, casi doloroso de sentir, de que la verdad había llegado a tiempo. No siempre llega. Eso también lo sé ahora. Hay personas que son acusadas falsamente y no tienen las grabaciones que las salvan, o no tienen el abogado correcto, o no tienen la energía o los recursos para pelear.
Hay personas que aceptan acuerdos que no deberían aceptar porque el peso de la lucha es demasiado. Hay historias que no tienen el final que tuvo la mía. Eso me pesa. Me pesa saber que yo tuve suerte, además de razón. Que no basta con tener razón si no tienes también los medios y la energía y las personas correctas a tu lado en el momento correcto. Por eso cuento esto. No para presumir de que gané, sino para que si alguien alguna vez se encuentra en una situación parecida, sepa que rendirse no es la única opción. Que documentar todo desde el primer momento importa. Que pedir un abogado no es un gesto de culpabilidad sino un derecho. Que las instituciones no siempre funcionan solas, pero que a veces, cuando uno empuja con la información correcta y en la dirección correcta, funcionan. Y que a veces las cámaras de seguridad graban cosas que el que las instaló nunca esperó que fueran a importar. ¿Alguna vez te acusaron injustamente en el trabajo? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Déjamelo en los comentarios. Hay una cosa más que no conté todavía porque tardé tiempo en poder hablar de ella sin que me afectara de cierta manera. No es un detalle menor. Es algo que cambió la historia en un momento en que yo todavía no sabía que la historia podía cambiar. En los días en que yo estaba en la peor parte de todo aquello, con la acusación encima y sin saber todavía lo que las cámaras iban a mostrar, hubo una persona en la empresa que me buscó. No en mi escritorio, no por email. Me esperó en el aparcamiento al final de un día, cuando los dos salíamos, y me dijo en voz baja que tuviera cuidado. Que había cosas que no cuadraban. Que no era el primero al que Mauricio había intentado colgarle algo cuando las cuentas no cerraban. Era un compañero del almacén, un hombre mayor que llevaba en la empresa más de 15 años. Se llamaba Félix. Le pregunté si podía contarme más. Me dijo que no podía arriesgarse a decir nada oficial, que tenía familia, que no podía perder el trabajo. Pero que quería que yo supiera que no estaba solo y que lo que me estaban haciendo no era la primera vez que ocurría. No le pregunté más. Entendí sus límites y los respeté. Pero esa conversación de 2 minutos en el aparcamiento, esa pequeña señal de que alguien en ese edificio sabía que yo era inocente y encontró la manera de decírmelo, aunque fuera en voz baja, fue más importante de lo que parece. Porque cuando uno está en la oscuridad de una acusación falsa, lo que más le quita el suelo de debajo es la sensación de que está solo, de que todos creen la versión del poderoso. Félix no podía salvarme. Pero sí pudo decirme que veía lo que estaba pasando. Y eso, en ese momento, importó más de lo que él probablemente supo. Cuando todo terminó y Mauricio fue despedido, fui a buscarlo. Lo encontré en el almacén, acomodando cajas como cualquier otro día. Le dije que quería darle las gracias. Me miró como si no supiera exactamente por qué. Le dije que sí sabía por qué, que el aparcamiento, que aquella tarde. Asintió sin decir nada. Le estreché la mano. Se encogió de hombros con esa modestia de las personas que hacen lo correcto sin necesitar que se los celebren. Llevo ese momento guardado. No como algo heroico, sino como un recordatorio de que en los peores momentos, cuando uno menos lo espera, hay personas que eligen bien aunque no tengan que hacerlo. Que el coraje no siempre tiene que ser grande y visible. Que a veces el coraje es 2 minutos en un aparcamiento diciéndole a alguien que no está solo. Ojalá todos tengamos un Félix cuando lo necesitamos.